Estamos viviendo en un mundo convulsionado en donde el conflicto es el común denominador. Conflictos que tienen que ver con la naturaleza humana, cómo se manifiesta, cómo procesa el ser humano, lo que es su convivencia y lo que es la confrontación con las ideas con otros. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar alguna ventana o alguna puerta que nos permita tener una palanca para modificar estos estados de conciencia y mejorar nuestras posibilidades de encontrar plenitud y felicidad en este plano? De eso les voy a hablar. Soy José Mora y les voy a platicar de psicología transpersonal y de psicoterapias transpersonales de tercera generación. La psicología actualmente ha tirado o se considera que ya tiene identificadas dos líneas para efectos de ofrecer soluciones terapéuticas. Por un lado tenemos a la psicología o a las psicoterapias personales y por el otro lado a las terapias transpersonales. Por el lado de las personales son aquellas que se sustentan prácticamente en lo cognitivo y que esta fuente de modelos mentales que amalgaman una serie de influencias entre lo que es la historia, la familia, lo transgeneracional en los individuos, pues ofrece ante el exterior una respuesta que se considera como una conducta que es confrontada con los estándares sociales. En la confrontación con estos estándares sociales se derivará si es una conducta sana o insana y si hay mayor o menor nivel de neurosis. Por otro lado tenemos las psicoterapias transpersonales. Estas se sustentan particularmente que el centro o la palanca para mover lo que es el nivel de conciencia se encuentra en el nivel espiritual, es decir, en la experiencia interna y no en la externa. ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra? Bueno, lo podemos encontrar una grandísima diferencia a partir de lo que es la concepción del ego. Mientras que las psicoterapias personales, al momento en donde aluden a lo que es el modelo mental, a la parte cognitiva y como productora principalmente de conductas, entonces lo que manejan es la robustez del ego, al cual se le da la capacidad de resignificación, por lo cual construye su propio mundo y por lo tanto se vuelve muy fuerte. Y por el otro lado, terapias transpersonales aluden o acuden o invocan a lo que es precisamente la gestión del ego, la conquista del ego. No podemos decir que la desaparición del ego, porque el ego forma parte de la dualidad que tiene que ver con la singularidad de la vida, pero sí para meterlo en un nivel inferior a lo que es el ser. La manifestación del ser realmente viene siendo la única que es capaz de generar un cambio de conciencia que nos lleve a la plenitud y por lo tanto a la felicidad. Psicologías personales, pues realmente existen herramientas como el propio psicoanálisis o la psicoterapia cognitivo-conductual. Incluso en el border de este enfoque pues se puede encontrar incluso la terapia gestáltica, puesto que tira algunas líneas de exploración hacia lo que es la parte espiritual. Sin embargo, no se decide por estar inmersa particularmente en este plano e integrarlo. Y en la parte de las psicoterapias transpersonales tenemos en su evolución distintos estadios que nos ofrecen un panorama complementario, como si fueran unas matrushkas, en donde a partir de su gestación a principios del siglo XX hasta nuestros días, pues ha sufrido tres evoluciones o ha tenido tres grupos de pensadores muy homogéneos en sus grupos mismos, pero que han evolucionado a lo que es la psicoterapia transpersonal actual, que es la de tercera generación. Y la explicamos más o menos como sigue. En el grupo original o el grupo fundacional, los fundadores de la psicoterapia transpersonal, lo que aportaron particularmente es este enfoque en donde la parte espiritual, la experiencia espiritual, es la que verdaderamente en su desarrollo concibe lo que es el desarrollo de conciencia y por lo tanto la cura psíquica real. Los representantes de este movimiento fundacional son principalmente William James, Carl Gustav Jung, Buck y Assagioli.
bueno, encontramos similitudes entre ellos, pero también muchas complementariedades. El más influyente de ellos, en mi concepto, esto no es un asunto realmente unificado en donde haya consenso, pero es Carl Gustav Jung, sobre todo por lo que es la parte de individuación. La individuación para Carl Gustav Jung implicaba el hecho de integrar la parte espiritual para efectos de que fuéramos seres completos. Esta parte espiritual, que es lo que nos hace seres transversales, es lo que vendría a dar la maduración espiritual y por lo tanto la plenitud y la felicidad como parte de lo que es el proceso curativo. En la segunda generación tenemos que esta generación corre del año 65 al 2005 más o menos, es una aproximación. Tenemos como representantes a Stanislav Grof, a Ken Wilber, tenemos a Abraham Maslow, Francis Bacon, a Charles Sturt, David Fontana, entre otros. Y este movimiento particularmente recogió lo que es el movimiento o las manifestaciones de contracultura en Occidente, particularmente en los Estados Unidos, en Palo Alto, en California, y consideró dentro de su materia de estudio situaciones tales como el chamanismo, el fenómeno psi, lo que es estados alterados de conciencia y la exploración con psicotrópicos. Entonces hay chile, mole y picadillo ahí, y por lo tanto pues hay un conflicto, hay un problema para efectos de homologar criterios entre ellos mismos. Tan es así que hay una clara, mejor dicho, confrontación ideológica dentro de lo que son los fundamentos de la psicología transpersonal entre Stanislav Grof y Ken Wilber. Stanislav Grof, que mucho tiempo ha sido considerado como uno de los fundadores, cosa que como ya vimos no es real, exploró con psicotrópicos y en su exploración con psicotrópicos, en sus resultados fue concibiendo lo que es una cartografía interna del ser humano que le llamó matrices perinatales, en la cual ubicaba dentro del momento exacto de nacimiento, se gestaban el origen, o se originaban muchos de los conflictos que iban a madurarse o iban a derivarse en las que eran las psicopatologías posteriores. Por lo tanto, en su concepción metodológica, concebía o él consideraba que era necesario regresar al punto de nacimiento para efectos de hacer una especie de abracción y solucionar lo que eran los conflictos que se presentaban en la realidad. Una vez que se superó la etapa de los psicotrópicos, pues él generó una herramienta, una puerta a través de lo que es una práctica que se denomina respiración holotrópica, que es una respiración circular como la que hacen los perros, y que esto provocaba un estado alterado de conciencia que nos permitía conducirnos hacia esas matrices perinatales y poder resolver los conflictos que ahí se habían generado. Y por otro lado, Ken Wilber, precisamente con esto, lo que comenta es de que esto es realmente poco sustentado porque no tiene una investigación seria, científica y controlada, y en su libro de El ojo del espíritu, pues él establece claramente que Stanislav Grof no puede realmente considerarse como parte de lo que es este manejo de la psicología o de una psicoterapia con un fundamento científico, porque precisamente tiene o adolece de estos fundamentos. Ken Wilber, a la vez, pues un escritor muy prolífico y que pues sí fue un tanto pulcro en lo que es la parte de sus propuestas desde el punto de vista de metodología o de profundidad en su metodología científica, y lo único que de alguna manera viene a ser complejo pues es su hiperactividad o su hiperproductividad en el sentido de su densidad racional, y que eso dificulta en cierta manera pues aterrizar mucho de sus ideas, pero que sin embargo pues es la grandísima plataforma que tenemos para efectos de entender y de gestionar el andamiaje de psicoterapias transpersonales. Bueno, rápidamente pasamos hacia lo que son la tercera generación, en donde particularmente se centra esta tercera generación en la búsqueda de lo que es la solución de estos problemas o de estos conflictos que se presentan en el ser humano a partir de
tener una herramienta que precisamente ponga a resguardo y controle lo que es la parte del ego, podría decirse que lo minimice a su mínima expresión y que, por supuesto, una a la parte externa, a la parte cognitiva, a la parte carnal de lo que es el ser humano con la parte espiritual. Este puente lo encontramos en la atención plena. Las prácticas de atención plena son las únicas que pueden hacer este fenómeno, conducir al ser humano a que baje sus guardias egoicas y que por lo tanto se integre desde el punto de vista espiritual. En este orden de cosas, en México hemos sido como país precursores de este movimiento de psicoterapia de tercera generación, ya que desde 1992, bueno, más o menos por ahí, por esas fechas, el doctor Ramón Gallegos Nava, como organizador y principal promotor de lo que es las conferencias de los nuevos paradigmas de la ciencia, introdujo este tema como toral dentro de lo que son sus conferencias. Y entonces, pues tuvo la oportunidad de platicar con los principales psicólogos transpersonales que en ese momento estaban siendo, que en ese momento pues estaban realmente produciendo nuevo conocimiento en esta materia y han coincidido como hasta la fecha para efectos de generar este nuevo enfoque, estas nuevas terapias de tercera generación que consisten particularmente en desarrollar los factores de la inteligencia espiritual a partir principalmente de la puerta que es la atención plena. A raíz de esto pues se introducen múltiples factores terapéuticos o herramientas terapéuticas que tienen que ver muchas con lo que son, por ejemplo, algunas prácticas de mindfulness, prácticas meditativas, con lo que es la autocompasión, que en sí misma pues, es una práctica de inteligencia espiritual, la metacognición, es decir, ya no estamos hablando única y exclusivamente de lo que es el centro productor de que son los modelos mentales, sino que estamos hablando de la influencia espiritual dentro de estos mismos y que por lo tanto estarán siendo influenciados por el discernimiento, que es otra práctica de inteligencia espiritual, la aceptación y el compromiso, la aceptación que es muy distinta y es muy importante para el aspecto terapéutico porque nos maneja una distinción entre lo que es aceptación y resignación, por ejemplo. Y ya ven que la resignación pues, es un productor, una fuente de depresión y desasosiego, mientras que la aceptación es un productor de optimismo y de felicidad.